Cuando leemos la Biblia, cuando vemos cómo se mueve el poder de Dios en la vida de los hermanos, a veces nos cuesta asimilarlo en la vida de Pedro. Nos sorprende, quedamos maravillados pensando que qué especial era Pedro, ¿no? Vemos a este hombre de Dios como alguien especial con un poder inalcanzable. Bienvenidos a esta nueva serie de personajes bíblicos, los 12 discípulos. Seguro que los conoces, ¿verdad? Queremos en estas semanas tratar a los 12 discípulos. El primero de ellos, Pedro. ¿Quién no conoce a Pedro, verdad? Todos tenemos un Pedro en nuestro interior. ¿Quién era Pedro? Era hijo de una familia de poca relevancia, hijo de Jonás, hermano de Andrés. Juan capítulo 1, versículo 42. Y mirándole Jesús, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cuál era la profesión de Pedro? El trabajo de Pedro era un trabajo común, era corriente, no requería mucho estudio. Diríamos que era el típico obrero. Marcos capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar. Los dos eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Conocemos un poco la familia de Pedro. Conocemos su profesión. Sabemos que Pedro incluso estaba casado y vivía su suegra en su casa. No se menciona a los hijos de Pedro. Solo se menciona a la suegra y que estaba casado. Como sabemos, Pedro tenía muchas debilidades. Pedro era impulsivo, era autosuficiente. Él creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. Marcos capítulo 14, verso 28. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hay versiones que dice que aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Aquí vemos el carácter impulsivo de Pedro. Se deja guiar por emociones, por la emoción de ese momento. Otra de las debilidades de Pedro es que le faltaba la fe. La incredulidad fue otra de las características de Pedro. Por eso fue reprendido. Mateo capítulo 14, verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra de las debilidades que podemos encontrar en la vida de Pedro es que era mal hablado. A pesar de haber estado con Jesús, todavía hablaba malas palabras. Mateo capítulo 26, verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, haciendo mención a esa negación. De eso hablaremos en unos minutos. Cuidado con negar a Jesús. Otra debilidad que tuvo Pedro es que se dejó usar por Satanás. Pedro, siendo seguidor del Mesías, siendo discípulo, no pudo discernir cuando el diablo usó su boca para desanimar al Señor Jesús. Marcos capítulo 8, verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tremendo, ¿verdad? Más debilidades que hay en Pedro. Negó su fe. Mateo capítulo 26, versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Estaba negando a Jesús. Estaba negando que le conocía. Negó su fe.
Y por último, otra de las debilidades de Pedro, de las que podemos aprender, es que era violento. Todavía en Pedro se manifestaba el carácter bélico, que intentó asesinar al siervo del sacerdote. Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Al igual que Pedro, muchos de nosotros tenemos estas y otras actitudes. Estas actitudes no nos permiten vivir una vida plena en el Señor. Lo curioso también es que estas actitudes afectan a terceras personas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo cambiar estas cosas que me quitan la bendición? La respuesta: recibiendo al Señor en nuestra vida, recibiendo al Espíritu Santo en nuestra vida. De esto te quiero hablar. Lo que el bautismo en el Espíritu hizo en Pedro. De ser el negador de Jesús, de ser un violento, de ser un mal hablado, de ser una persona que le faltaba la fe, de ser impulsivo, autosuficiente. Mira lo que hizo el bautismo en el Espíritu Santo en Pedro. Denuedo para predicar. Cuando recibes al Espíritu Santo en tu vida, hay un denuedo por predicar el Evangelio, por rescatar almas para Cristo. Esto quiere decir que Pedro ahora tenía valor para hablar de Cristo, contrario al temor que tenía antes. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Denuedo por predicar. ¿Hay en nosotros ese denuedo por predicar el Evangelio? ¿Predicar las buenas nuevas de Cristo a las personas que no le conocen? Pedro lo tuvo, pero lo tuvo porque recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro ya defendía su fe, antes no lo hacía, antes negó su fe, antes era un hombre con poca fe, ahora la defendía. Lleno del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Hechos capítulo 4, versos 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puedes seguir leyendo los versículos siguientes. Son del 8 al 14. Hechos capítulo 4. Pedro, lleno del Espíritu Santo, defendía su fe. En estas palabras, defendía a Jesús. Hablaba de Jesús, que fue crucificado. Murió un inocente. Pedro daba valor y defendía su fe. Pedro tenía poder para sanar enfermos porque el Espíritu Santo estaba con él. La unción que Pedro tenía para sanar enfermos vino luego que fue bautizado con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Esto es lo que produce el Espíritu Santo, poder. Poder para sanar enfermos. Esto es lo que el bautismo en el Espíritu Santo hizo en Pedro. Además, hay promesas del bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Promesa de Dios. Otra promesa, el Señor Jesús, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo, como discípulos de Cristo, no podremos vivir una vida plena hasta que no seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso,
debemos pedir a Dios, por medio de la oración, el tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Es la unción en el Espíritu Santo la que produce los cambios. ¿Anhelamos ser bautizados por el Espíritu Santo? Esto es lo que transformó la vida de Pedro, el Espíritu Santo. Hubo un cambio en la vida de Pedro. Murió Jesús, resucitó, y después en el aposento alto, el Espíritu Santo se les presentó y lo recibieron. Y hubo un cambio, hubo una transformación en Pedro. Aún así, Pedro también tuvo sus encuentros, tuvo sus momentos de tensión con Pablo, por el tema de los gentiles. Pero aún así, a pesar de esos momentos de tensión, Pedro ya tenía las cosas claras. Pedro ya no iba a negar a Jesús. Pedro ya no iba a ser impulsivo, ni iba a ser un autosuficiente. No le iba a faltar la fe, no iba a ser un mal hablado. Pedro ya no se dejó usar por Satanás, ahora se dejaba usar por el Espíritu Santo. Pedro ya no negaría su fe, Pedro ya no sería un violento. Hubo una transformación, hubo un cambio porque el Espíritu Santo de Dios moraba en Pedro. Conocemos a Pedro porque fue impulsivo, ¿verdad? Se reconoce a Pedro porque negó a Jesús. Y este es un tema importante que no hay que olvidar. Cuidado con negar a Jesús. Debe haber sido muy triste para el apóstol Pedro el haber negado a Jesús. Uno de los versículos nos dice que después de haber negado al Señor, Pedro lloraba. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que lloraba amargamente. Pedro, como ya sabes, era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor. Aprendió con él, caminó con él, escuchó las enseñanzas, vio las maravillas que hizo Jesús, pero aún así lo negó. Y eso debe hacernos reflexionar que también nosotros debemos cuidarnos para nunca negar a Jesús. Podemos ver los milagros, podemos estar cerca de Jesús, pero en el momento de prueba, en el momento de oscuridad, le podemos negar. Tenemos que saber que toda persona que niega a Cristo tarde o temprano va a terminar llorando amargamente por haberlo hecho. Llegará el llanto, el crujir de dientes, y ya no habrá vuelta atrás. Cuidado con negar a Jesús. Quizás nosotros, como discípulos, no nos atreveremos a negar a Jesús con nuestras palabras como lo hizo Pedro, pero lastimosamente muchos lo negamos con nuestras acciones. Es decir, que nuestra vida misma, la manera como nos comportamos, le dice a los demás, no conozco a Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? Brevemente vamos a reflexionar en algunas actitudes equivocadas que ya sabes del apóstol Pedro antes de negar a Jesús. En primer lugar, tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en las de Dios. Pedro terminó negando a Jesús porque no había comprendido aún el propósito espiritual que tenía la muerte de Jesús, que también lo incluía a él para salvarlo. A veces, me atrevo a decir, muchas veces nosotros terminamos negando al Señor porque no ponemos la mirada en el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que nuestra vida está enfocada en las cosas del mundo. Cuando la vida de un cristiano está enfocada en las cosas del mundo y no en las de Dios, tarde o temprano llegará a negar a Jesús de alguna forma, con sus palabras, con sus acciones. ¿Pero qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces nos dedicamos a buscar las riquezas, buscamos la diversión, el placer. Creas un ídolo. El mundo se hace un ídolo en tu corazón. Y niegas a Jesús. Este es el primer punto. Cuidarnos de poner la mirada a las cosas del mundo. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿En qué has puesto tu mirada? Pedro la puso en las cosas del mundo. No las había puesto en el propósito de Dios. Otro punto es que tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Jesús les dijo que esa noche todos se iban a escandalizar de él, pero Pedro con mucha seguridad afirmó,
todos se van a escandalizar, pero yo no. Y Jesús le dice a Pedro que esa noche él lo iba a negar 3 veces. Pero Pedro, muy seguro de sí mismo, dijo, aunque tenga que morir, no te voy a negar. Eso es exceso de confianza en nosotros mismos. Horas después, ese mismo Pedro estaba tan seguro de sí mismo, estaba llorando amargamente porque había negado a Jesús. Eso nos debe recordar lo que nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. No podemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse poco a poco se van enfriando espiritualmente, pero nosotros no. A nosotros no nos va a pasar eso. Que nosotros sí podemos jugar con el pecado y no terminar enredados. Que a diferencia de otros, sí podemos dedicarnos a la vida mundana y no nos alejamos del Señor. Cuidado con el exceso de confianza. La verdad de Dios nos declara que no se puede servir a 2 señores. O sirves a uno o sirves al otro. Al final alabarás a uno y vas a menospreciar al otro. Cuídate del exceso de confianza en ti mismo. Y por último, no tenemos que descuidar nuestra comunión con Dios. Unas horas antes de que Pedro negara a Jesús 3 veces, él tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. ¿Pero qué pasó? En lugar de orar, Pedro se durmió. No estaba preparado para la batalla espiritual que se acercaba. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera estado orando fervientemente con los discípulos en ese huerto del Getsemaní? A lo mejor Pedro no hubiera negado a Jesús. Pedro no se fortaleció espiritualmente por medio de la oración, se quedó dormido. Y el Señor, cuando los encontró a todos dormidos, les recordó una verdad que los cristianos no debemos olvidar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que comprender que todo cristiano, no importa si es pastor, predicador, maestro, líder, diácono, servidor, congregación, si descuida su comunión con Dios, si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, corre el riesgo de llegar a negar a Jesús con su vida, porque nuestra carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor, cuidado porque le podemos negar. En este día tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestra vida. Despertemos y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y Él está dispuesto a salvar a todo aquel que le invoca. Pero para que eso suceda tenemos que estar cerca de Jesús. Antes de que Pedro negara a Jesús, cuando prendieron a Jesús, Pedro seguía a Jesús de lejos. Y muchas veces nosotros seguimos a Jesús de lejos. Solo nos acercamos a Él de culto en culto, solo los domingos, o los miércoles, o los jueves. Y seguimos a Jesús de lejos. Cuidado, porque a lo mejor esa distancia de lejos se puede incrementar. Y si estamos separados de Dios, cuidado porque le podemos negar. Cuidado porque nuestra vida espiritual se puede enfriar. Y si nuestra vida espiritual se enfría, cuidado que corremos el riesgo de morir. Corremos el riesgo de separarnos de Él. Corremos el riesgo de negar a Jesús como lo hizo Pedro. Esta es la serie de los 12 discípulos. El primero de ellos, Pedro. ¿Qué piensas al respecto? Déjanos tus comentarios.